Bueno, pues en este vídeo sobre la escala logarítmica versus escala lineal voy a intentar explicar las diferencias entre una escala y otra. Vamos a poner los gráficos necesarios para entender la diferencia entre una y otra y espero que al final pues quede muy claro por qué, porque al final en todo hay que entender los porqués, y aquí lo que quiero es que, y en general en todos mis cursos, lo que quiero es que los alumnos no aprendan algo que aceptan y que aprenden de memoria sin llegar a entenderlo a fondo, sino que al contrario apliquen algo por convencimiento propio, ¿no? por comprensión profunda de la cuestión. Entonces la escala logarítmica es increíble, pero todavía hay muchísima gente que no utiliza la escala logarítmica y que piensa que la escala lineal es suficiente, incluso en momentos en los que es sangrante el uso de la escala lineal y no significa absolutamente nada, ¿no? Entonces voy a intentar explicar en profundidad por qué es tan importante la escala logarítmica. En primer lugar, no olvidemos que estamos hablando de análisis técnico, y en el análisis técnico la materia de objeto de análisis es el precio, ¿no? Y el precio que dibujamos en un gráfico. Pero detrás de ese precio hay algo mucho más importante, que en nuestro caso es una empresa que fabrica o produce bienes y servicios. Y el precio a largo plazo lo que hace es reflejar el valor de esa empresa. Cuando hablo de largo plazo hablo de muchos años, porque durante periodos de 2, 3, 4, incluso más años, el precio de una acción puede no reflejar el verdadero valor. Ahí están los inversores en valor para pues ser más listos y comprar algo por mucho más barato de lo que vale realmente, ¿no? Es decir, el precio y el valor a largo plazo se encuentran, pero a corto y medio plazo no tienen por qué coincidir, y por supuesto ese pulso que hay entre la apuesta que hace una persona y lo que hace el mercado a veces se decanta a favor del mercado y a veces a favor de la persona. Por lo tanto, cuando el precio está bajo y algunos piensan que vale mucho más esa empresa, a veces puede ser correcto y otras veces no. Pero a largo plazo ese precio y el valor que tiene la empresa se van a encontrar. Entonces, cuando vemos gráficos de largo plazo de empresas que suben a ritmos del 25%, por ejemplo, del 25% al año, como digo aquí, pues lo que hacen esos gráficos es reflejar, en principio, empresas de crecimiento. Por lo tanto, no olvidemos nunca que el precio es una manifestación de la psicología de masas, luego lo vamos a ver, pero no es algo que está totalmente desconectado de la realidad, al contrario, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues ese gráfico de precio que sube a ritmos del 20 o del 10 o del 50% al año, pues digamos que refleja una empresa que está creciendo a ese ritmo, sus ventas y sus beneficios están creciendo a ese ritmo, y eventualmente, si el mercado tiene claro que puede seguir creciendo incluso más rápido o que lo va a mantener, pues el mercado puede anticiparse, puede descontar, como decimos aquí, puede descontar ese crecimiento futuro. Y a veces pues se podrá equivocar el mercado, efectivamente, a veces el mercado se equivocará. Bueno, el ejemplo clásico que podemos tener en boca de todos es Amazon. Este es el gráfico de Amazon en velas mensuales que va desde el año 2002 hasta el año pues, actual, finales del año 2018, ¿no? Y siempre dejo un poquito de espacio en el gráfico para hacer ese ejercicio de imaginación que es tan importante, ¿no? Como decía Einstein, me parece que decía Einstein que la imaginación es, no me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo de la cita, era la imaginación es más importante que el conocimiento, eso es. O sea que es muy importante siempre, y en nuestro caso, como analistas técnicos también, pues darle un poquito de imaginación para ver qué sería lo razonable y cuáles son los márgenes de posibilidad que tiene el precio, ¿no? Por eso suelo dejar aquí este margen. Bueno, Amazon, como todos conocéis esta empresa, hace 15 o 20 años no existía. Empezó a existir y ha ido creciendo a ritmos del 25-30% todos los años. Cuando digo creciendo en ventas, ¿no? Su participación o su cuota de mercado ha ido creciendo a ese ritmo. Por lo tanto, no es ninguna locura que el gráfico del precio haya subido a un ritmo del 30% anual. La pendiente de esta línea de puntos, que es una regresión que he hecho a ojo, es una alta regresión que he hecho a ojo, bueno, pero esta pendiente sería en torno al 30%, y el precio ha ido fluctuando alrededor de esa pendiente. Esta fluctuación es lo que llamamos volatilidad, en este caso de largo plazo estamos hablando realmente. Esa volatilidad
que también es objeto de análisis por parte de los analistas técnicos, esa volatilidad no debe hacernos o no debe de escondernos esa realidad de crecimiento a ritmos del 30% anual. Este gráfico de Amazon en escala logarítmica, por lo tanto, refleja la realidad, refleja una realidad que es una empresa cuyas ventas crecen a ese ritmo. Esto es el gráfico de Amazon en escala logarítmica. Vamos a poner el gráfico de Amazon en escala lineal. En escala lineal, ¿qué parece? Pues que la subida parece que se va acelerando. Vemos como que cada vez la pendiente es más fuerte. Y lógicamente, cuando una persona que no conoce las diferencias o lo que es una escala lineal y una escala logarítmica, la escala logarítmica lo que hace es simplemente reflejar las subidas en porcentaje. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la cuestión es que una persona que no sabe ve esto y piensa que hay una burbuja, porque va a pensar que es un valor que está en burbuja. Ahora vamos a ver lo que es una burbuja realmente. Pero lógicamente este gráfico de Amazon no significa nada. El que nos importa es el que realmente nos marca el ritmo de crecimiento, que es este gráfico, el anterior, ¿no? Vamos a avanzar. Una vez que ya tenemos el gráfico logarítmico en la cabeza, bueno, pues vamos a plantearnos si ese ritmo de crecimiento es sostenible, ¿vale? ¿Es sostenible? Bueno, vamos a verlo. Como digo, el análisis técnico analiza el comportamiento del precio, y el precio es el reflejo de la psicología de masas en determinadas circunstancias. Como digo, a largo plazo el precio se debe de unir con el valor, ¿no? Por eso digo que el precio también refleja la realidad. Bien, pero como hemos visto antes, un ritmo de crecimiento, ¿qué es? Un ritmo de crecimiento es una tendencia. Un ritmo de crecimiento es una tendencia. Y como digo, una tendencia, pues no es más que un ritmo de crecimiento. ¿Es sostenible ese ritmo de crecimiento? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando vemos un gráfico que sube y sube, como el de Amazon que estábamos viendo. Ya sabemos que este gráfico de Amazon lineal no tiene sentido. Este gráfico, el anterior, en el logarítmico, nos marca un ritmo, una pendiente del 30%. La cuestión es si, pues por ejemplo, esta última subida que ha habido desde los 1.000 hasta los 2.000 dólares, un 100% de subida desde finales de año 2017, si realmente es razonable o aquí el precio debería haber corregido y haberse ido por debajo de la recta de regresión a niveles de 600 dólares, por ejemplo, y reflejar un poquito esa subida. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a ver otros ejemplos. El Bitcoin, famosísimo Bitcoin, y aquí estamos viendo una escala logarítmica, y como veis he dibujado lo que sería aquí sí un empinamiento cada vez, una aceleración, no una aceleración de la subida en sí, sino una aceleración del ritmo de subida. Aquí, incluso en escala logarítmica, el ritmo, es decir, la pendiente de la subida, se va empinando, cada vez va siendo más fuerte y, lógicamente, pues llega un momento en el que es insostenible, ¿no? En este momento en el que ya sume, estos son velas semanales, con lo cual semana tras semana sube en vertical y pasa desde niveles de 6.000 dólares a 18.000 dólares en 5 semanas, ¿no? Se triplica en 5 semanas cuando ya anteriormente había subido una barbaridad. Entonces, ese empinamiento, esa verticalidad, esta sí que es real. Aquí sí que vemos una aceleración. El ritmo al que está subiendo en 2015 y en 2016, pues igual es un ritmo que ya es un ritmo muy acelerado, del 40-50% anual. En 2016-2017 ese ritmo se acelera del 60-70% anual al ritmo de subida, y a finales de 2018, teniendo en cuenta que en medio año pasa de 3.000 a 18.000, pues igual está subiendo a ritmos del 800% anual, ¿no? Es decir, que la velocidad en este gráfico lineal es creciente. Voy a volver para atrás. En este gráfico de Amazon, la velocidad aparenta ser creciente, pero no lo es. La velocidad, que es el gráfico en escala logarítmica de Amazon, la velocidad a la que sube el precio es más o menos creciente dentro de toda esa volatilidad que hay, ¿no? Bueno, volvamos al Bitcoin, el gráfico en escala logarítmica, ¿eh? Como veis, aquí hay una burbuja. Una burbuja es eso, es una aceleración del ritmo de subida. Por lo tanto, no es que sea una aceleración del precio, que el precio va subiendo, sino que es la velocidad a la que se incrementa. Y ahí, bueno, pues estamos hablando de burbuja, porque evidentemente la aceleración no puede ser infinita, ¿no? Es como la velocidad de la luz, ¿no? A partir hasta ese nivel no podemos ir más allá. Bueno, esto no significa obviamente que no pueda haber burbujas sin esa aceleración, o sea, podemos plantear que en un momento dado el precio pues haya ido demasiado lejos sin necesidad de que haya habido una aceleración de la velocidad a la que sube, sino que simplemente va subiendo al ritmo del 20% cada año, y resulta que el mercado a partir de este punto se ha anticipado que iba a haber subidas o que las ventas iban a seguir subiendo al 20%, que es la pregunta a la que
cabe hacerse ahora mismo con Amazon y con Apple en general, con todas las FANG, si realmente el mercado no empieza a ser, digamos, ingenuamente optimista, en el sentido de que una empresa no puede crecer infinitamente al ritmo del 20%, pero el mercado no es capaz de adaptarse a esa realidad y sigue descontando ese crecimiento, ¿no? Como año tras año las empresas siguen creciendo al 20%, pues sigue subiendo. Pero llega un momento en el que el mercado aterriza en la realidad y se da cuenta de que ese ritmo no era sostenible, entonces se ajusta, pero eso es algo muy distinto de una burbuja realmente, ¿vale? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo también muy conocido. Apple en escala lineal, resulta que en el año 2009-2010 pasa de valer $20 la acción a valer $40 la acción. Claro, sube $20 desde aquí hasta aquí. Y en escala lineal, esa subida de $20 tiene la misma amplitud, que es práctica, que es un cuadradito, ¿no? Que veis que está cuadriculada el fondo del gráfico. Bueno, pues una cuadrícula, un rectángulo, una altura del rectángulo, es lo que son $20. Bueno, pues $20 en 2009, cuando pasa de 20 a 40, en este gráfico es lo mismo que pasar de 180 a 200, que también son $20. Y esa altura, esa flecha roja, es igual de alta aquí en 2017 que aquí en 2009, ¿no? Entonces, claro, si el gráfico lineal lo que te está diciendo es que si a ti te da igual ganar $20 aquí que aquí, pues entonces el gráfico lineal está muy bien, ¿eh? Ahora, si no te da igual, pues entonces este gráfico lineal no sirve absolutamente para nada, porque yo prefiero ganar aquí, que es un 100% de rentabilidad, que ganar, o sea, cuando paso de 20 a 40, gano un 100% de rentabilidad. Aquí, cuando subo de 180 a 200, un 11%, solamente es un 11% de rentabilidad. También gano $20, pero solamente un 20% de rentabilidad. Perdón, que estaba buscando dónde borrar. Bien, creo que con esto ya irá quedando más claro, ¿no? Si ponemos el gráfico en escala logarítmica, como les dije al principio del vídeo, la escala logarítmica mide las variaciones en porcentajes, y lo que queremos es que la variación en porcentaje sea igual en un sitio y en otro del gráfico. Es decir, que en el año 1999 Apple pasa de valer 2,1 a valer $3,1 cada acción. Desde este punto hasta este punto sube $1. Y esa subida de $1 es un 50% de rentabilidad para el que compró a 2,1 aproximadamente, y el que compró a $2 y vende a $3, ¿verdad? Bien, en el año 2017 lo que queremos es que este gráfico lo que me diga es que esa altura, esa flecha, esta altura de una vez más, este rectángulo, ¿no? esta cuadrícula, una altura de la cuadrícula, aquí es lo mismo, una altura de la cuadrícula. En el año 2017 la acción de Apple sube de 120 a $180 la acción, es decir, aquí hay una subida de $60, que es también del 50%, el 50% de rentabilidad para alguien que compra a 120 y vende a 180. ¿Vale? Bueno, pues este gráfico sí que nos está diciendo la verdad. Nos está diciendo la verdad porque efectivamente esta subida de aquí es comparable con esta subida que va desde aquí hasta aquí. Vamos a poner, ¿no? Porque tiene que ser esta altura, ¿no? O sea, que va desde aquí hasta aquí. No sé si se ve bien. Yo creo que sí, ¿no? A ver. Vamos a ver. A ver. Ahí se ve bien, ¿no? Lo que va desde este nivel, que son los 120, hasta aquí, que son varios meses más tarde, lógicamente, que es una subida del 50% desde 120 hasta 180. Y aquí ocurre lo mismo, y es que desde niveles de 2.10, que es este nivel de aquí, hasta este nivel, hasta 3.10, pues es también un 50%. Bueno, ya vais viendo que la escala logarítmica dice la verdad y la escala lineal dice mentiras, dice una realidad que no tiene ningún sentido, ¿no? Aún así hay mucha gente que utiliza esta escala lineal. ¿Por qué? Y no se dan ni cuenta. ¿Por qué? Pues porque tienen su horizonte en el corto plazo, y quizás lo divulgada que está la escala lineal es reflejo de, pues también de lo mayoritario que es el horizonte de corto plazo como horizonte de inversión. Una vez más, ¿no? En el gráfico de arriba estamos viendo la Apple en velas diarias, y en el gráfico de abajo estamos viendo, lineales, velas diarias lineales, y en el gráfico de abajo en la escala logarítmica. Lo que estamos viendo aquí es, a ver, eso.
Abajo, como veis, vamos desde el año 2018 hasta, bueno, lo que estamos de 2018. Por lo tanto, estamos analizando un año y pico donde Apple, bueno, pues sube de otra forma, o sea, sube, pero bueno, de una forma que tampoco es que sea despreciable, porque llega a estar desde el principio, desde mínimos, no me acuerdo si es desde mínimos del año o principios de año, llega a subir un 50% y desde el mes de octubre ha corregido y ahora solo sube un 30%. Aparentemente estos dos gráficos son parecidos, no hay tantas diferencias como antes cuando veíamos un empinamiento y una aceleración. Lógicamente, cuanto más a más corto plazo es el gráfico, menos impactante o menos salta a la vista el problema de la linealidad, ¿no? De la linealidad de los gráficos lineales, ¿no? Aquí más o menos la pendiente se puede decir que es más o menos parecida. A simple vista, desde luego, no se observan diferencias y uno no es consciente o no tiene la sensación de estar cometiendo una aberración o un error grave cuando está utilizando este gráfico de aquí arriba, y realmente pues no tiene tanta importancia, ¿no? en el corto plazo, pero conceptualmente pues es un gran error, es absurdo, ¿no? Digamos que el gráfico lineal no refleja la realidad realmente, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que utilizar la escala logarítmica, siempre. Aunque en mercados laterales y a corto plazo no se note, realmente no es correcto utilizar la escala lineal, porque la escala lineal en el año 2009 y el año 2018 en Apple estaba comparando cosas totalmente diferentes y nos las estaba dibujando de una forma totalmente distorsionada, ¿no? Como si tuviéramos unas gafas que nos muestran la realidad totalmente distorsionada, ¿no? Como esos espejos de curvos que nos hacen más gordos o más delgados y nos deforman la cara, pues eso es la escala lineal, ¿no? Así que nosotros tenemos que configurar todos nuestros gráficos para que estén en escala logarítmica por defecto, si es posible. Fijaros, volviendo atrás, cómo se ve en un gráfico lineal una subida del 50%, que ya la que teníamos dibujada anteriormente en el gráfico de escala logarítmica de Apple. Esa subida, que es igual en el gráfico logarítmico, en un gráfico lineal, ese 50% aquí parece que está plano el valor, y aquí sin embargo sí que parece que sube mucho en esa escala logarítmica, que sube mucho. Hombre, claro que es mucho, subir un 50% es mucho, pero aquí parece que no existe, parece que está plano el valor, y no es verdad, también es mentira. Por lo tanto, está comparando dos cosas o sea, está dibujando de una forma, digamos, que es mentira, ¿no? Nos está mostrando aquí que no ha pasado nada cuando realmente lo que ha pasado aquí es lo mismo que ha pasado aquí. Por lo tanto, es un gráfico que como herramienta de trabajo del analista técnico es muy importante, es la base, nos está reflejando una realidad y nosotros queremos analizar esa realidad. Esto que nos está reflejando aquí el gráfico lineal no es la realidad, es mentira. Por eso digo que estamos comparando peras con manzanas, porque estamos comparando algo aquí que debería de ser igual que esto y no lo es, ¿no? Entonces nos da la sensación o nos hace creer que estos son peras y estos son manzanas, cuando en realidad estos son peras y esto también son peras. No sé si así lo explico, ¿no? En definitiva, una escala lineal es una falsedad total. Nos refleja una realidad distorsionada, tan distorsionada que realmente es una falsedad, como digo. La persona que utiliza o que grafica o que pone un gráfico en escala lineal, lo que nos viene a decir es que le da igual ganar 20 dólares o 20 euros por una acción que sube de 20 a 40 que de un valor que sube de 200 a 220. Yo creo que ninguna persona con un conocimiento mínimo de matemáticas para poder invertir le da igual esto, ¿no? Yo conocí una vez uno que sí que le daba igual. Evidentemente no es lo mismo, aquí vas a ganar un 100% de rentabilidad y de 200 a 220 solo vas a ganar un 10%, ¿vale? Por lo tanto, yo me sorprendo de ver que realmente la escala lineal venga como opción configurada por defecto en los software de análisis técnico, en cualquier programa de análisis técnico o incluso de un programa más o menos básico que sirva para hacer gráficos de bolsa. No debería de venir, y en todo caso si viene, pues que venga por defecto configurada la escala logarítmica. Pero claro, el nombre que tiene es logarítmica, que realmente no hay ninguna necesidad de comprender cómo se construye y por qué recibe ese nombre. Lo importante es saber que como analistas técnicos y como pues analistas del comportamiento del precio, chartistas, lo que nos interesa realmente es que el gráfico esté en escala logarítmica, no en escala lineal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los gráficos siempre tienen que estar configurados en escala logarítmica. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya quedado claro.